Bien, vamos a dar explicaciones para que puedan realizar las actividades del cuaderno de trabajo de matemática. La primera actividad dice completar la secuencia numérica y determinar cuál es el patrón de cambio. Para saber qué número completa la serie numérica debemos establecer cuáles son sus patrones de cambio, sea de suma o de resta. En el primer ejercicio vemos que de 109 aumentó a 112, quiere decir que aquí se aplicó un patrón de suma. ¿Cuánto se le aumentó a 109 para que se haga 112? Se le aumentó más 3. Pero en el siguiente número vemos que de 112 disminuyó a 103, por lo tanto aquí tenemos un patrón de resta. ¿Cuánto se le quitó a 112 para que se haga 103? Se le quitó menos 9. Para saber qué número completa, entonces, como esta es una secuencia alternada, quiere decir que de 103 debo aumentarle más 3, que la respuesta correcta sería 106. Y para verificar que esté bien realizado, el número que sigue debe ser restado menos 9. Veamos si se cumple. 106 menos 9 es 97. En este ejemplo hay dos patrones de cambio, uno de suma y uno de resta. Por lo tanto, la respuesta sería que el patrón es más 3 y menos 9. Los demás ejercicios deben de igual manera buscarle el patrón y establecer si es una sucesión alternada o de pronto solo suma o solo resta. Pasemos a la siguiente actividad. Aquí lo primero que debemos darnos cuenta es establecer qué fracción se representa en cada uno de los gráficos. Como ustedes pueden ver, cada gráfico representa una unidad. En la primera unidad está dividida en 16 partes. De las 16 partes, ¿cuántas se tomaron? Una. Por lo tanto, en el primer gráfico estamos representando un 16avo. En el segundo gráfico es el mismo entero dividido en 16 partes, pero aquí ya se han pintado 4. Por lo tanto, aquí tenemos 4 16avos. Y así sucesivamente. En el siguiente se han pintado 7. Pero debemos establecer cuál es el patrón de cambio. En este caso, de un 16avo para que se convierta en 4 16avos, ¿cuánto se le tuvo que sumar? Se le sumó más 3 16avos. Aquí se dio una suma de fracciones homogéneas. Recuerden que la suma de fracciones homogéneas establece que se mantiene el mismo denominador, que en este caso es 16, y únicamente se suman los numeradores. 1 más 3 sería 4. Lo mismo ocurre con el siguiente gráfico. A 4 16avos se le aumentó 3 16avos, por eso se convirtió en 7 16avos. Lo mismo debería ocurrir en el siguiente gráfico, y en el último gráfico, aplicando esto, usted ya va a saber cuántas partes debe pintar en el último gráfico y, analizando bien, responder las preguntas que plantea esta actividad. Pasemos a la siguiente. Aquí nos da un listado de objetos y al frente las unidades de peso más adecuadas para pintar cada uno de los objetos. Yo les voy a dar el ejemplo con los patines. Los patines no sería lógico pesarlo con quintales o en toneladas. La medida o la unidad de medida de peso más adecuada para pesar los patines sería la libra. Ustedes lean los demás objetos y determinen cuál es la unidad de peso más adecuada para pesar dicho objeto. Vamos a la siguiente actividad. Como ustedes ven aquí, nos plantea una situación problemática. ¿Sí? Dice que un campesino vende la arroba de papas a $4, mientras que el quintal de este mismo producto, es decir, de las papas, lo vende a $16. Si al final del día vendió 5 quintales completos y 8 arrobas, ¿cuántos quintales en total vendió y cuánto dinero recaudó? La primera pregunta y la tercera pregunta son sumamente fáciles. Usted lea detenidamente el problema y establezca las respuestas. Les voy a dar la orientación para la segunda y la cuarta pregunta. Deben tomar en cuenta que en la segunda pregunta nos dice qué operación se debe realizar para determinar la cantidad de dinero que se recaudó por la venta de quintales completos. Como dice que se han vendido 5 quintales y que cada quintal se ha vendido a $16, ustedes deben realizar esa operación. En la cuarta pregunta habla sobre la misma pregunta, pero ahora dice en total de arrobas. Para saber cuánto obtuve por la venta de arrobas, ¿qué debemos hacer? Multiplicar las 8 arrobas que plantea el problema por $4 que vale cada arroba.
En la siguiente pregunta dice, ¿cuántos quintales hay en 8 arrobas? Debemos tomar en cuenta que anteriormente ya sabíamos del cuadro de las equivalencias de las medidas de peso y se decía que un quintal tiene 4 arrobas. Por lo tanto, usted razone en 2 quintales cuántas arrobas habrá. Y para despejar la última pregunta dice, ¿cuántos quintales se vendieron en total y cuánto se recaudó? Debemos operar el número de quintales que se vendió en total más cuántos quintales se obtuvo de 8 arrobas. Esto lo sumamos y la respuesta de esto, que ya sabemos el total de quintales vendidos por $16 que valía cada quintal para obtener la respuesta final. Vamos con la siguiente actividad. Aquí tenemos una tabla estadística. Recuerden que una tabla estadística tiene columnas y filas. Las columnas van en sentido vertical, es decir, de arriba hacia abajo, y las filas de manera horizontal. Estas son las columnas, mientras que estas serían las filas de manera horizontal. Analizando la información, deben responder las preguntas que están en esta actividad. Y yo les voy a dar una orientación en la última pregunta. Dice, ¿qué actividades crecieron desde 1900 hasta el 2010? Vamos con la primera actividad. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Dice que en el año de 1990 hay un 31,3% y en el 2010 dice que hay 21,8%. Si aquí ustedes comparan, esta actividad disminuyó, bajó, no creció. Pero en la segunda dice comercio al por mayor y menor, dice que en el año de 1990 es 13,1%, mientras que en el 2010 creció a 18,5%. Quiere decir que esta actividad sí creció y debería ponerle como respuesta en la tercera pregunta. Pero no solo esa, comparen las demás actividades y vean si es que creció o no creció para que cumpla esta condición. Vamos a la siguiente actividad. En base a la tabla que ustedes tienen en el cuaderno, en esta página, deben plantear las preguntas más adecuadas para que la respuesta sea la oración que usted tiene en cada una de las preguntas. Le hago un ejemplo diferente. Si yo tengo como respuesta son las 8:20, ¿cuál sería la pregunta más adecuada? ¿Qué horas son? Entonces usted, bajo ese mismo razonamiento, tiene que plantear preguntas para que las respuestas sean las frases que tiene en el cuaderno de trabajo. Además, deben tomar en cuenta que la primera pregunta debe tener relación con el dato, con la actividad Administración Pública y Defensa, y la segunda pregunta debe tener relación con agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Vamos con la última actividad. En la última actividad usted lea la tabla estadística y responda las preguntas que tienen ahí escribiendo en su cuaderno de materia. En la primera dice, ¿en qué actividad existe un incremento del tiempo entre el 2010 y en el 2012? Si ustedes empiezan a comparar los datos del 2010 con el 2012, vamos a ver que la primera actividad que aumenta es hacer compras. Mire, hacer compras en el 2010 se ocupaba un tiempo de 2,89, mientras que en el 2012 aumentó a 2,96, es decir, se incrementó. Ustedes revisen las demás actividades y vean si se cumple o no se cumple esa condición. Bien, con esto espero que les sirva para que ustedes aclaren las dudas que pueden tener en la realización de las actividades del cuaderno de trabajo. Muchas gracias, un buen día.